Bienvenidos a este primer episodio de un podcast sobre la realidad. Y ni tan en serio ni tan en broma, ¿verdad? Tengo aquí a mi lado al compañero Joel Salas. Bueno, saludos Luis y a todos los que nos están escuchando. Nuestro primer programa de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Hemos dicho también, Luis, que como eslogan, medio en broma, medio en serio, pero este es un tema de hoy que va a ser totalmente en serio, por lo que significa pues la vida. Vamos a hablar del aborto. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando del aborto y comenzamos por un motivo significativo, y es que no estamos de acuerdo en el aborto. Yo tengo una posición y mi amigo Joel tiene otra, pero me gustaría comenzar por algo, por el asunto de la falta de planificación familiar y la manera en la cual esa falta de planificación familiar puede conseguir en el aborto una solución para el progreso del país. ¿Por qué por asuntos morales y religiosos le vas a negar la oportunidad al país de progresar y de desarrollarse científicamente? Es decir, si tú tienes la medida científica para conseguir una solución a un problema, ¿por qué no ejecutarla? Aprovecho, por cierto, está hablando de la ciencia. No son por razones religiosas ni morales, es precisamente por razones científicas y éticas. La ciencia ha demostrado, digamos, los estudios más avanzados en embriología, en genética, en biología, ha demostrado que la vida se produce al momento de la concepción. Es decir, en la unión del espermatozoide con el óvulo ya hay vida. Comienza a generarse la vida, la singamia, cigoto, y de ahí para adelante son en cuestiones de horas, ya hay un ser vivo. Por eso que yo refuto cuando los movimientos proabortistas hablan de que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. No es su cuerpo, es otro cuerpo. El problema, si partimos de que la vida ya en menos de 48 horas hay vida dentro del cuerpo de la mujer, una vida que, según tú estás diciendo, no le pertenece a la mujer, entonces estaremos diciendo que la pastilla del día siguiente es un método abortivo. Es abortista, totalmente. Claro. O sea, estamos en posiciones mucho más diametralmente opuestas de las que creo. Porque hoy en Estados Unidos, los conservadores religiosos, que son los que llevan esa bandera, han impuesto en algunos estados la prohibición del aborto total. Han producido lo que nosotros en derechos humanos conocemos como el retroceso de los derechos, porque hasta cierto punto en los años 70 y 80 se había conseguido el logro de que el aborto fuese legal con ciertas tipologías. Ahorita vamos como en Venezuela, donde hay ciertas excepciones para que se produzca un aborto, o donde el aborto no es crimen, no es un hecho punible. Pero en Estados Unidos hoy los fanáticos religiosos, que son los que llevan este escudo del Provida, bueno, han hecho del tema un tema verdaderamente inadmisible. Y hoy en esos estados se echó para atrás hasta el aborto por violación, el aborto por problemas médicos hacia la madre. Es decir, cualquier tipo de aborto está prohibido, hasta la píldora del día después. Bueno, fíjate, te insisto, no son razones religiosas, no son razones morales como lo planteaba, son razones estrictamente científicas. Es decir, cuando yo te digo que allá hay vida, entonces el principio es de la vida. No hay retroceso en los derechos, como lo estás planteando, todo al contrario. Es decir, si vamos contra la vida, es una involución en cuanto a los derechos humanos, porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Si decimos que hay vida, que la ciencia es irrefutable, porque ya soy irrefutable, está demostrado, los avances en genética, en embriología, como te digo, en biología, afirman y reafirman que hay vida desde la concepción, entonces allá hay un ser vivo. Es decir, allá hay un miembro más de nuestra especie que es independiente y distinto a los padres que lo están creando. Por lo tanto, es un sujeto de derecho. Pero es que hay tanta vida como puede haber en cualquier otra forma de vida de las que deliciosamente nos comemos a la parrilla. Entonces, sí, pero aquí está hablando de la especie humana. Bueno, pero vas a tratar contra uno de tus miembros. Es lo que se está discutiendo. Es decir, cuando tú decides sobre lo que está dentro, está decidiendo sobre otro de la especie. Es decir, de la especie humana. Porque lo que está creciendo allí no es una planta, ni es un animalito distinto que después evoluciona a salir y se convierte en un bebé. No, desde ya es un ser vivo humano de la especie humana. Digamos que tiene una carga genética humana, pero para ser humano yo creo que hay otras condiciones que imponen la humanidad.
Es No. decir, hay un principio que es el principio que se respeta en casi todos los países donde hay aborto, que es el principio de la conciencia, de la viabilidad de la vida. Es decir, sin la madre no hay viabilidad de la vida de ese gameto, Lo cual no le da el derecho a atentar contra ella. pero le da el derecho a la madre a decidir si ella va a ser objeto de un proceso que no dependa de ella. ¿Cuándo se da el aborto o no, decías tú, de estos amigos fanáticos religiosos, conservadores, ultra de lo que estabas planteando? Por ejemplo, el término Venezuela en su código dice se permite el aborto cuando la madre corre peligro. Ese es el más antiguo de los abortos en Venezuela. Es más antiguo el aborto en Venezuela, correcto. Ahora, allá operan dos principios. Dos principios, el principio del doble efecto, por ejemplo, donde buscando salvarle la vida a la madre por problemas, complicaciones de salud, como efecto colateral, el feto muere. O sea, no había intención ni había una premeditación de afectar o de atentar contra el feto. Ocurrió tratando de salvar la vida de la madre, es decir, buscando un bien, ocurrió un mal. Ese es el efecto llamado principio de doble efecto. El otro es el único bien posible, que es, por ejemplo, si hay fetos que elevan sustancias, producen sustancias que afectan la vida y ponen en riesgo la vida de la madre. En este caso, hay que decidir sobre el aborto. ¿Por qué? Porque en este caso el feto va irremediablemente a morir también antes de nacer y se va a llevar a la madre con él. Entonces allí se decide. Entonces el único bien posible es salvar a la madre. Entonces sobre esos aspectos yo no tengo ningún tipo de discusión. Sobre el tema de las violaciones, fíjate, el aborto primero no quita el trauma de violación. Estudios indican que incluso lo puede complicar más, porque le suma a eso la sentimiento de culpa, entre otros aspectos post-aborto que ocurren como trauma psicológico. Allí yo no tengo muchas definiciones y lo tengo que, digamos que decir con mucha franqueza. No tengo una posición muy fija. Sí conozco de casos como esta bailarina Ana Luisa Boquedano, creo que se llama, 54 años. Ella fue producto de una violación. Y su relación maternofiliar con su madre fue excelente toda la vida. No significa que porque sea producto de una violación va a haber una relación traumática familiar. Es decir, creo que quizás hay mucha ligereza en estos temas. Pero lo que te quiero significar, Luis, un poco para llamar la atención, es que cuando se argumenta sobre el tema del aborto, ¿qué se argumenta? Bueno, casos de violación, casos de incestuosos. Pero es que esos son minúsculos estadísticamente hablando. A mí me gusta el gran caso. A mí me gusta argumentar sobre la libertad que debe de tener el individuo y el control que tiene el individuo sobre su cuerpo. Estamos en el siglo en el cual aceptamos, por ejemplo, la elección que pueda tener cualquiera hacia manifestar sus preferencias sexuales. Estamos en el siglo en el cual nosotros le permitimos a cualquier hombre que manifieste sus preferencias políticas sin que éstas sean perseguidas. Son básicos derechos humanos. Y una mujer, precisamente puede decidir ser madre o no, porque los compromisos que implican, es decir, tener conciencia de que yo, como mujer, yo no soy mujer, por supuesto, tengo la libertad de decidir sobre mi cuerpo y que la sociedad a mí me tiene que juzgar en el mismo nivel en el que juzga a los hombres. Tenemos que ser iguales ante la ley. Si los hombres tienen derechos que no se ven limitados por ser hombres, las mujeres tienen que tener la misma libertad para elegir sobre su cuerpo. Dos cosas que has dicho. La libertad de la mujer para elegir sobre su cuerpo y decir si es madre o no, que son dos grandes argumentos del movimiento pro-abortista. Yo voy a insistir en lo que dije anteriormente. No es su cuerpo. Allá hay ni otro cuerpo. Entonces, el hombre, la mujer tiene el derecho a elegir sobre su cuerpo, a decir sobre su cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Ahí donde viene el problema. Al principio, antes de que comience la actividad cerebral,
no estamos en presencia de un cuerpo. Ahí hay un cuerpo en potencia que tú bueno. estás frustrando y que estás eliminando. Pero eso es como aquella película, no sé si te recuerdas, que había una inteligencia artificial que podía deducir quién iba a cometer un crimen antes de cometerlo y lo juzgaban antes de que cometiera el crimen. No, pero es el principio de vida lo que está planteando. Pero es que precisamente estamos en un planeta sobrepoblado. Somos 8.000 millones de habitantes. Tenemos que controlar esa sobrepoblación y tenemos que darle a la mujer la igualdad ante la ley. La ley no puede juzgar el cuerpo de la mujer si no juzga el cuerpo del hombre. Por cierto, el hombre es el gran ausente en esto de la defensa del aborto. El padre nunca es tomado en cuenta. Ni su opinión, ni lo que él siente, ni piensa sobre ese aborto. Y también tiene derecho, ¿no? Porque pero me encanta. Parte de él está allí. Me encanta que nombres la importancia y responsabilidad del hombre, porque precisamente hasta que el ser no nace, es decir, la ley no le da obligaciones al padre hasta que no existe el comportamiento que haga que sea evidente que ese niño va a ser o va a nacer. Es decir, al mes una madre no puede denunciar al padre y pedirle manutención. A los 2 meses no sucede. Tiene que haber un proceso en el cual sea inevitable que ese niño nazca y donde él tenga obligaciones hacia el niño. Y además hay que demostrar después que el niño le pertenece, que el niño es su hijo. Es decir, tiene que haber hasta un proceso legal en el cual pues son aspectos legales la ley beneficia al hombre, en cambio a la mujer la trata mal. Y si queremos ir hacia una sociedad en la cual se cumplan los derechos humanos cabalmente, tenemos que ser iguales ante la ley. Y por eso tienes que entregar a la mujer el completo control de su cuerpo. De acuerdo contigo, te lo vuelvo a insistir. Y el hombre también tiene el derecho de tener control sobre su cuerpo, siempre que no agredan a otro, ni la mujer ni el hombre. Y aquí hay una agresión a otro, que es lo que estoy tratando de significar en este caso. Pero en el primer mes no hay una agresión, en el segundo mes no hay una agresión. Sí, hay una agresión porque es agresión a una vida, que es independiente de ti. Cuando se unen los gametos, ya la información ahí genética, el ADN es independiente. Hay latidos independientes, o sea, es un ser totalmente distinto a ti y al padre, a la pareja que lo creó. Por lo tanto, como ser independiente, no es persona para la ley, pero es sujeto de derecho. No es un ser independiente porque sin el vientre de la madre no pudiera de ninguna manera conformarse. Pero es un ser vivo, que es sujeto de derecho. Tanto como un sujeto de derecho, como una vaca. No. No puedo decir aquí lo que quisiera decirle a Luis, pero bueno. Mira, lo otro que dijiste ahorita es lo siguiente. ¿Qué nos hace tan especiales a los seres humanos tan diferentes? Ya metiste un elemento de broma allí para bajarle la carga esa. ¿Qué hace que un ser humano sea un ser humano? ¿Qué hace que un ser humano tenga más validez que un perro, que una vaca, que un chivo, que un pajarito? Bueno, es que yo también estaría en contra si los chivitos y los paritos estuvieran abortando vida, estuvieran atentando contra vida. O sea, pero los crían para matarlos. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente. Mira, tú planteabas el tema de que la mujer debe decidir si es madre o no. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, debe evitarse estar embarazada. Porque una mujer embarazada no es que decide si es madre o no, ya es madre. Va a decir, como decía Laje, por ejemplo, si es madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Sí, porque un hijo tiene ahí. No es madre. No es madre. Al mes no es madre. No, a los 2 meses no es madre. No, porque tú estás planteando que eso que está allí se convierte en un niño cuando nace. Cuando es un bebé. Cuando está afuera. Cuando está extraútero. Pero es que es un sujeto de derecho cuando nace. No es persona. ¿Por qué no tiene una partida de nacimiento cuando está en el vientre? Pero sí tiene la garantía de respeto a su vida. Por eso es que se prohíbe, por cierto. Lo que hay que garantizar realmente no es al ser supuesto que condiciona la acción patrimonial de que va a alimentar una familia, de que tiene un padre, de que tiene una corresponsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que todas las responsabilidades caen sobre la mujer y no sobre el hombre, sino hay que respetar al ser que ya es sujeto de derecho, que es la madre. La madre merece tanto respeto. No puede ser que tú vayas en el momento en el que la madre tenga un feto en el estómago, perdón, en el vientre, vaya la madre a ser de alguna manera un sujeto de derecho que esté por debajo de los derechos de ese supuesto niño que van a nacer. No está por debajo, está en igualdad de condiciones en cuanto al derecho a la vida de ambos. Entonces, ¿por qué la madre es superior en este caso al niño que también tiene su derecho a vivir? Porque ella es la regente de esa vida, ella puede decir si la vida existe o no. Mira, simplemente,
el Estado castiga algo que cualquier mujer puede hacer y que viene haciendo desde el principio de los tiempos. Los medicamentos abortivos están en todas las civilizaciones, desde la antigüedad hasta ahorita, en las civilizaciones indígenas, en las civilizaciones africanas, en las civilizaciones occidentales, en todas ha habido medicamentos abortivos, ha habido lavativas, ha habido diferentes procesos para consolidarse el aborto. Hoy tenemos abortos químicos y tenemos abortos quirúrgicos que garantizan la estabilidad y la supervivencia de la madre. En América Latina se mueren cerca de 6.000 mujeres al año por practicarse abortos sin el acompañamiento médico, pero esas son las que fallecen, que son las que hacen ruido, pero hay millones que abortan todo el año, durante todo el tiempo, que tienen el derecho de hacerlo, y el Estado las criminaliza solo porque son mujeres. No. Si los hombres no tuvieran contigo que sea porque sean mujeres. Claro, porque es una condición exclusiva de ellas. Porque es decir, el Estado en la están mujer atentando contra una vida. Yo creo que esa es la penalización, es atentar contra una vida. Es decir, te pongo un ejemplo de atentar contra una vida. En esencia, si alguien entra a tu casa, tienes derecho de matarlo. Si entra a mi casa. Si entra a tu casa alguien sin permiso y tú, en la legítima defensa, tú le pegas un tiro y dices, yo me estaba defendiendo porque yo no sabía quién era, y con intenciones entraba a mi casa. Eso no es una legítima defensa. Yo decir que me va a disparar y yo le disparo. Ahí sí, porque estamos igual de condiciones, ¿verdad? Y eso ocurre igual con lo que te dijimos temprano. Si un feto le está emitiendo sustancias dañinas a la madre que la está afectando, entonces ahí se aplica. Entonces, ahí se aplica el derecho a la propiedad. En el derecho a la propiedad, tú puedes perseguir a alguien punitivamente por entrar a tu propiedad sin permiso. A menos que tenga una orden. Tú matas a alguien en tu casa, vas preso. Claro, y tú demuestras que esa persona no tenía permiso para estar en tu casa y que tú no sabías por qué. Sí, pero hubo un exceso de fuerza de tu parte, porque esa persona era para robarse una batería y tú le pegaste un tiro. Y eso es lo que ocurre cuando una madre asesina a un muchacho. O sea, le pega un tiro. En este caso, se entendería el aborto, y eso se justifica en Venezuela y en otros países, cuando la madre que está en su casa, como tú dices, está recibiendo una amenaza de muerte, y cuando además esa amenaza de muerte... Pero es una amenaza sistémica. Imagínate tú, una mujer pobre, una mujer sin preparación, o una persona que tiene un proyecto de vida en el cual haber salido embarazada, bueno, pone en peligro su crecimiento profesional, su crecimiento social, su desarrollo como ser humano. Llegaste donde yo quería que llegaras, fíjate. A veces las razones reales, las motivaciones por el aborto, para abortar, o son estas o son futiles. Es decir, simplemente me descubrí un fin de semana, salí preñada y voy a abortar. Así se plantean muchos casos. Otro, bueno, es que yo no tengo cómo mantener al muchacho. O yo estoy haciéndome una carrera profesional y el embarazo es un obstáculo. Esas son las razones verdaderas, no por violación. Son estadísticamente pero son justas esas razones. No sacas preñada. Pero te pongo otro ejemplo. O sea, si la ciencia ha creado mecanismos para prevenir el VIH, por ejemplo. Tú vas, se te pasaste de trago, estuviste con 20 personas esa noche y no sabes si alguno tuvo VIH. Te tomas una pastilla que previene hasta 3 días después de que tuviste sexo con esas 30 personas que se te contagie el VIH. El VIH... Claro, la ciencia está protegiendo la vida esa. Y no está matando otra vida. No, pero en el embarazo está matando otra vida. En el aborto está matando otra vida. O sea, ¿y por qué no pensamos, Luis, en las políticas de Estado, en la política de formación, de educación sexual? ¿Por qué no pensamos en que hay que darle fortaleza al sistema de salud, sino que la salida es abortar? Y la salida a abortar, cualquiera cree que son movimientos que vienen de abajo por defensa de la mujer. No, allá es todo un plan de poderosos, de poder económico y poder político mundial que viene desde primeras décadas del siglo pasado. Es que la salida por ejemplo, no es abortar. La IPPF. La salida no es que la salida sea abortar, compañero. Pero el asunto tú me dices, ante un problema de crisis socioeconómica, aborto. Ante un problema de que yo estoy estudiando y no quiero suspender mi aborto. O sea, esa es la salida que me está planteando ante estas situaciones. Pero es una salida ante un embarazo no deseado. Es decir, en la que quiera embarazarse, que continúe con su embarazo. Usted volteó la tortilla. Es decir, cualquier mujer que quiera tener su embarazo, su desarrollo como madre, tiene la libertad de hacerlo. ¿Por qué a la que no quiere tienes que obligarla a tenerlo? Ahí le voy a decir a esa señora, a esas amigas que tú estás nombrando allí. Bueno, mire, esa mujer va a tener un hijo que no quiere. Usted no está obligada a ser madre.
el destino de la mujer no es ser madre. Si no le da la gana, no lo es. No está obligada a hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Yo acompaño esa tesis. Coño, entonces si vas a tirar, tira con responsabilidad. No saques embarazada, porque estás atentando contra una vida. Eso es lo que te estoy planteando en pocas palabras. Pero vivimos en la sociedad del siglo XXI. El sexo no siempre es preparado. El sexo es un asunto instintual. Se puede romper un condón. Es decir, hay accidentes. Estamos hablando de... Mira, ¿cuántos condones rotos no andan? Entonces, no se visten de azul y van para el asume la responsabilidad del accidente. Pero vas a asumir la responsabilidad del accidente cuando existen mecanismos para prevenirlo, cuando existen mecanismos para que tú seas madre cuando quieras ser madre sin poner en peligro tu vida. El problema, ¿por qué peligro su vida? Si está en peligro su vida, está protegida por un aborto legal. Estamos hablando precisamente de que hoy se mueren 6.000 mujeres por practicarse abortos sin acompañamiento médico, porque si un médico en Venezuela ayuda a una mujer a abortar, va 12 meses preso y pierde su licencia de médico. No, aquí hemos tenido casos de eso, porque está contra porque la ley acusa a la mujer, criminaliza a la mujer por ejecutar los derechos que tiene ella de decidir sobre su cuerpo. El siglo XXI debe de convertirse en el siglo en el cual los derechos plenos existan para mujeres, para hombres homosexuales, para negros, para personas que son de diferentes razas, donde exista, este tiene que ser el siglo en el cual la migración sea un derecho humano, donde las fronteras, por haber nacido en otro país, no valgas menos que otra persona. Ahí estamos de acuerdo. En todo lo que está planteando estamos de acuerdo, por supuesto. Tenemos que convertir a los derechos humanos no en los derechos de una élite, sino en unos derechos verdaderamente universales. Y en el caso de la mujer está pendiente que en el mundo se respete la libertad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo. Insisto, no decide sobre su cuerpo, decide sobre otro cuerpo que anida en ella, pero es otro cuerpo, es otra persona. Bueno, persona jurídicamente como sale, pero un sujeto con derechos porque es parte de la especie humana, es un ser vivo. Entonces no decides sobre tu cuerpo. Eso con tu cuerpo es que tú te cortes el pelo, que te pongas tus aretes, que te hagas lo que quieras hacer con tu cuerpo. Pero el aborto ya no es tu cuerpo. Los derechos son progresivos. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Yo estoy de acuerdo contigo con todo ese avance de los derechos que quieres plantear del siglo XXI. Totalmente de acuerdo contigo. Solo que en este caso, el derecho de la mujer no puede ir en contra del derecho del neonato o del nacituros. La verdad, Joel, fue que me hiciste sudar con todos estos argumentos. No, yo también, fíjate. Mira, me estaba secando. Este podcast se llama Ni tan calvo ni con dos pelucas. Es difícil no querer que uno ande con peluca como estos hippies trasnochados. Así te llamaron estos días, por cierto. O querer andar calvo militar como vos querés andar con este tema, porque es un tema difícil el tema de... Primero somos hombres. Estamos conversando sobre algo que verdaderamente no nos pertenece. No me vas a hablar porque no puedo hablar de eso porque yo no tengo útero. Claro que sí. No he dicho que que no puedes hablar sobre eso, pero es un tema que toca profundamente a la mujer en el siglo XXI. Claro. Estamos en presencia de que la mujer está en la búsqueda de sus reivindicaciones. Hoy escuchaba en CNN un análisis sobre cómo todavía en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, cerca del 80% de los encuestados en un estudio determinaban de algún modo que el hombre era mejor que la mujer. En cosas como era mejor gerente, o era mejor política, o era mejor... O hasta justificaban el hecho de que algunos hombres golpearan a sus mujeres. Sí, es decir, socialmente hay, en el hecho de ser mujer, bueno, una afectación en la cual nosotros tenemos que ir construyendo soluciones. Y los hombres somos corresponsables de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes que la sociedad nos ha constituido con un privilegio de la primacía del hombre, y tenemos que ir desconstruyendo esos privilegios. Totalmente de acuerdo contigo, Luis, y yo acompaño a las mujeres en todas sus luchas. En esta no puedo acompañarlas, porque ya es un asunto de principios que asumo. Creo que hay vida, eso es una vida que está allí. Creo que no tiene derecho y menos a lo que se dice interrumpir el embarazo. No es una interrupción. La interrupción involucra la reanudación de un hecho.
Por ejemplo, aquí que siempre se nos va la luz y hay cortes eléctricos, interrumpieron el servicio eléctrico. 3 horas después se reanuda el servicio eléctrico. Un embarazo, un aborto no reanuda embarazo. Entonces es una terminación premeditada de una vida, así la defino yo. Entonces, ese eufemismo le baja la carga violenta que tiene el aborto, porque es violento realmente. No es absoluto. Hoy, una mujer de 19 años que está estudiando su profesión decide abortar, pero a los 30, cuando tenga una vida estable, cuando pueda ofrecerle amor y cariño a ese niño, lo va a querer tener si es su deseo. Es una decisión momentánea en la vida de una mujer. Bueno, pero yo quisiera alertar también a quienes pudieran estar pensando en abortar en este momento o se lo ha planteado en su vida. Fíjate, estudios que revisamos, el último que leí fue en Francia, el 83% de personas que han abortado dicen sufrir de traumas posaborto, entre eso de depresión, incluso pensar en el suicidio. Es decir, tampoco es que es tan fácil. Las mujeres tienen ese gran... El trauma posparto también existe y está en un altísimo número de mujeres que tienen su embarazo y que no quieren ver a su hijo, tienen algún problema y es parte de la vida. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Para quedar ni tan calvos ni con 2 pelucas, en que son temas en los cuales la mujer debe llevar la batuta en la discusión. Hay mujeres pro vida, hay mujeres que no están de acuerdo con el aborto. Y hay mujeres que han pasado por procesos abortivos traumáticos que por falta de asistencia médica cuando decidieron tener un aborto después no pudieron tener más hijos. Si hubiesen tenido asistencia médica, ese génesis se pudo haber dado en un momento mejor. Sí, buscando eso de ni tan calvo ni con 2 pelucas, como tú dices, fíjate. Yo creo que una mujer que aborte no debe ser criminalizada, o sea, no debe ir presa ni por el estilo, no debe ser sentenciada. Creo más bien a nivel de elevar la conciencia y de aceptación voluntaria del no aborto. Yo creo en eso. Si una mujer decide abortar por X circunstancias, no creo que deba ser sometida a penas de prisión ni lo que establece la norma. Yo creo en eso. Pero sí estoy convencido de que debemos procurar entender incluso que, intenté decirlo hace rato, yo estoy convencido de que esta cultura o este movimiento que crece con los años y que ha logrado incluso legalizar el aborto en varios países, en muchos países, no es un movimiento que viene desde abajo. Es un movimiento que ha ido siendo impuesto en las primeras décadas del siglo XX, se ha ido generando tu mensaje, toda una cultura pro-abortista, y tiene que ver, por un lado, con el control poblacional, que inició incluso con prácticas eugenésicas, cuidado con eso, que eso es muy nazi, pero que también... Entonces, la eugenesia es mala cuando tú la consideras desde el punto de vista nazi, ¿no? Es decir, hay una raza perfecta, no, pero la eugenesia no es tan negativa como tú quieres construir una sociedad más saludable. La eugenesia es la que te dice, bueno, vamos a intentar que personas que tengan enfermedades hereditarias, bueno, tomen conciencia y no se reproduzcan. O que hayan, tratamientos genéticos para que no pasen sus enfermedades hereditarias a otras generaciones. Pero si le abrimos suprimir genomas. Claro, si nosotros le abrimos las puertas a algunos planteamientos que se hacen en ese sentido, ¿qué podemos encontrar? Viene con labio leporino, aborto. Es un síndrome de Down, aborto. ¿No? O sea, ahí hay derechos también. O sea, yo no creo que podemos llegar ahí, pues para mí eso sería un acto de humanidad. Pero te creas, y lo otro que el aborto es un gran negocio. Aquí quiero significarlo porque quiero llamar la atención a eso. Pero a mí me gustaría destacar el periodo. Es decir, en los países donde el aborto es legal y libre, es decir, donde el Estado hasta financia el aborto, como en algunos estados de Norteamérica, hay un límite. Es decir, tú no puedes abortar, por ejemplo, después del 5º mes. No puedes abortar después del 5º mes. Si tú no quieres ser madre y ya el niño tiene conciencia, es decir, es un feto viable, el Estado recibe a ese niño y lo lleva a un orfanato. ¿Pero qué hace que el embrión no sea después un feto viable? ¿Tú fuiste un embrión o no fuiste un embrión? En algún momento. Bueno, y aquí estás. Y me pudieron haber abortado. Mi abuela propuso que abortara a mi mamá de 21 años, que salió embarazada y truncó su carrera. Y mi otra abuela religiosa, bueno, él le dijo que no y se trajo a la muchacha para su casa, la metió en un cuartico y a esos 2 jóvenes no pudieron graduarse,
esos dos jóvenes tuvieron que pasar las de Caín. Esos dos jóvenes se fueron a vivir desde la casa de la abuela que vivía en la organización Sabaneta hasta el barrio Los Altos, donde no había ni agua, ni gas, ni luz, ni nada. Ajá. Y pasaron todas las necesidades habidas y por haber y jamás pudieron salir de la pobreza. Pero tiene un hijo que se llama Luis Peroso Cervantes, un gran creativo de la ciudad, y está muy feliz de tenerte a ti, ¿o no? Claro, pero estamos hablando de las oportunidades de mis padres. Es decir, ¿de qué manera cada individuo puede contribuir mejor a desarrollar la sociedad si tiene mayores oportunidades? Si ellos hubiesen tenido la posibilidad de que el Estado les dijera, si ustedes no están preparados para ser padres ahorita, ¿Y por qué no tienen, es decir, eran dos estudiantes que vivían y dependían del dinero de sus respectivos padres, no estaban produciendo. Ahora, ¿y por qué no apuntamos hacia esas políticas de Estado, por ejemplo? Apuntemos hacia allá. O sea, yo no veo el movimiento abortista apuntando hacia esos aspectos, sino hacia el derecho ya de abortar. Y yo te decía, y yo quiero significarlo acá, es un gran negocio también. Ve, la IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, tiene 46.000 centros abortistas en el mundo. Es un negocio altamente lucrativo, tanto que le da para financiar millones de dólares en el mundo a movimientos abortistas para lograr lo que se espera, ¿no? La legalización del aborto. Allá hay un gran negocio. Entonces, no es inocente la cosa, ni es una lucha pura no. Detrás de todo eso hay un poder político mundial global, y hay también una gran empresa y grandes empresas y grandes capitales metidos en eso. Del otro lado también hay más clínicas de parir que clínicas de abortar. Y es un gran negocio. Porque ¿cuánto cuesta? Claro, pero este es para la vida, el otro es para la muerte. Y el otro es para que las vidas no se trunquen. Las que ya existen. Las que ya existen. El problema es que está trucando las que están por nacer. ¿El nacituro tiene derecho o no tiene derecho? Es lo que tú te planteas, lo que estoy planteando. La sociedad necesita evaluarse, tratarse con métodos científicos y deben de respetarse las libertades. Yo apoyo de alguna manera en que hay quizá en algún momento una irresponsabilidad, más que todo de parte de los padres o de parte de quienes han decidido tener un hijo y al final no lo tienen o no lo quieren tener y es más difícil, bueno, arrepentirse de no tener un hijo después de que nació. Entonces, habría que evaluar esas necesidades, necesidades que tiene la sociedad, no desde el individuo, sino la sociedad en general, de poder regularse y de poder tener familias más felices. Bueno, Luis, estamos llegando ya al final del programa, que más creo que nos pasamos unos minutos. Decirles a las mujeres que si me opongo al aborto como está planteado, no es que estoy en contra de la mujer. Yo la acompaño en todas sus luchas. Creo que la mujer, ante la ley, no solamente que somos iguales, debemos ser iguales, sino también culturalmente debemos ser iguales. Tú decías, hay que deconstruir incluso, y eso rompe el machismo y todas estas cosas. Creo en eso por razones de respeto a lo que yo creo debe ser respeto a la vida, un principio de vida, porque creo que en esencia lo que nace y lo que se forma allí ya es vida. Por lo tanto, si es vida, es miembro de una especie humana y es sujeto a derechos. Yo me opongo de esa manera. ¿Sabes que están estudiando crear vientres artificiales? Sí. Y los pro vida, estos que no quieren que las mujeres aborten, entonces también se escandalizan porque se va a deshumanizar el parto. No, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Nos vemos la semana que viene. Gracias.